Bueno, buenos días. Vamos a empezar la sesión ahora en castellano sobre cómo escribir un artículo de investigación. Soy Alberto Muñoz del TEC de Monterrey. Les recuerdo que los slides están disponibles en este QR. Les voy a dar ahí un minutito para que le saquen una foto. Ya tuvimos una sesión experimental en italiano en la mañana. Salió más o menos bien. Ahorita tuvimos la oficial en inglés. Hace ratito estamos en la sesión en español y al rato vamos a tener la sesión en francés. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Están ustedes interesados en escribir un artículo de reporte de investigación para algún evento de la IEEE? Y sobre eso es que he concentrado un poco los siguientes slides. Entonces vamos a ver en términos generales cuál es la estructura de un paper de IEEE, más o menos una estructura común. Después vamos a ver cómo se lee un paper y que espero que de ahí les dé algunas ideas justamente para entender cuáles son los puntos principales que hay que cuidar cuando escribimos el paper. Y al final vamos a ver una serie de preguntas que no podemos verlas todas en detalle, pero que sí considero importante que les echen un ojo para conocerlas un poquito en el sustento, que al final de cuentas esas preguntas lo que les van a dar son herramientas al momento de responderlas para vencer el fenómeno de la hoja en blanco. ¿Qué escribo? ¿Cómo lo escribo? Bueno, vamos a ver la estructura que tiene que tener un paper, recomendaciones de cómo se lee, y después vamos a ver una serie de preguntas que pueden ser detonadoras justamente para esto. Lo primero que hay que considerar de relevancia al momento de escribir un paper justamente es el título. ¿Ok? El título es importante porque a final de cuentas en el título se concentra gran parte de la información que va a ser usada de referencia. Acuérdense que un paper de investigación se escribe principalmente para ser citado. Es decir, tú lo que quieres es que así como leíste papers para construir tu conocimiento, plantear una hipótesis, desarrollar o implementar un algoritmo o crear uno nuevo a partir de otros, pues básicamente la idea es que tu investigación sea citada. Y uno de los puntos más importantes es el título, ¿ok? Que tiene que ser claro, tiene que ser conciso y tiene que ser suficientemente descriptivo. Y aquí es donde está la magia de cómo utilizar un número restringido de palabras que de entrada no tengan acrónimos. Si ustedes pertenecen a un grupo estudiantil, no queremos ver el acrónimo de ese grupo estudiantil en el título. Tiene que ser muy claro sobre la temática. No queremos ver símbolos matemáticos de preferencia, salvo que sea algo muy específico de alguna de las primitivas más fuertes de robótica, ¿no? Por ejemplo, el grupo especial euclidiano de dimensión 3, SE3, que define la pose de un sistema articulado, o es el álgebra básica para la descripción de ese tipo de operaciones matriciales o vectoriales. Si tienen algo que decir muy particular sobre SE3, pues lo pones, ¿no? O SE3 minúscula, ¿no? El grupo de las derivadas de la primera instancia derivada de ese espacio, de las álgebras de Lie, salvo que sea muy particular o el uso del jacobiano, pero hasta ahí. No pongan cosas más complicadas, ¿no? Eso tenemos espacio después para poner todas las ecuaciones que quieran. Lo más importante en el título es que refleje la contribución principal o el punto de enfoque justamente del paper. Eh, También algo que es bien relevante al momento de poner los autores, no olvidar a ningún autor, por favor. Los profesores si llegamos a aparecer en el paper porque ustedes lo consideren, pónganos al final, ¿ok? Si los quieren poner. Si no, hay un apartado de reconocimiento donde reconoces a algunos colegas que te ayudaron, que no sean coautores del paper, algunos profesores, la institución, etcétera. Pero lo más importante es que vengan los nombres. Se puede poner, por ejemplo, porque a veces es importante aclarar el nivel de contribución. A veces se pueden poner en cierto orden los autores, pero si contribuyeron de la misma manera hay que ponerlo como un footnote y bueno, hay que poner de manera correcta la institución. En el caso del TEC de Monterrey,
tenemos una forma correcta de poner la referencia a la institución. No se vale poner diminutivos ni poner cómo se le dice a tal escuela, sino básicamente es el nombre real de la universidad. Al final de cuentas, eso sirve para llevar un control justamente del registro de las aportaciones de cada una de las áreas. La dirección de correo electrónico es bien importante. Ahora, esto tómenlo en cuenta que en algunas ocasiones les pueden pedir meter el paper con los nombres de los autores y a veces les van a pedir que no aparezcan los nombres de los autores. Eso no significa que el paper va a estar circulando sin referencia y sin autoría, sino que hay un control dentro de las conferencias donde se tiene que tal paper lo submitió tal persona y aquí está la lista de los autores, pero el paper se va a enviar a evaluar. Estos evaluadores lo que hacemos es recibir un paper y normalmente tratamos de evaluarlo de manera objetiva, sin tomar en cuenta de qué universidad vienen, ni quiénes son las personas. Ya con el paso del tiempo sabrán que a veces del estilo del paper, el tipo de resultados, el tipo de experimentos, puedes saber quiénes son, pero lo importante es mantener la objetividad en la evaluación de los artículos. Por eso que es importante considerar ese detalle que pueden encontrar en las especificaciones de la conferencia a la cual van a meter o eventualmente a la revista donde van a meter su artículo. ¿Ok? El abstract. El abstract normalmente que se escribe al final debe tener entre 100 y 250 palabras. Vamos a tener un resumen que incluye el propósito, la metodología, los resultados fundamentales y las conclusiones. Este abstract aparece centradito en el centro del paper. Ahí no se ponen referencias, no se ponen figuras y no se ponen ecuaciones. ¿Ok? Tiene que ser una manera muy rápida para que cualquier persona pueda entender eh, la contribución del paper. ¿Ok? Muy rápido. Entonces, no hay ecuaciones, no hay referencias, no hay figuras. Es un mini resumen del propósito, la metodología, los resultados y las conclusiones. Se escribe al final. También cuando vamos más adelante, cómo leer un paper. Cuando lees un paper, eso lo lees al final. Si no, te quedas un poquito con el bias o con el ruido de lo que puedes encontrar en el paper. Las palabras clave. Las palabras clave normalmente uno las puede encontrar desde el Call for Papers o la conferencia o la revista, que hay una subespecialidad del rubro de la conferencia. Es una conferencia general en robótica, pues los temas van a estar relacionados con todas las áreas de mecanismos, visión, navegación, autonomía, dexteridad, etcétera. Entonces, esas palabras de todo el universo de palabras posibles, tu paper se concentra o toca ciertos temas. Entonces, es importante hacer un esfuerzo para identificar cuáles son las palabras clave que vas a utilizar, porque así se asignan los papers a los expertos. No todos somos expertos en todos los temas. Ahí me mandan papers que tienen que ver con control visual, con manos articuladas, con humanoides, con visión, ¿no? En general. He trabajado en robots submarinos, pero no me siento muy capaz de evaluar ahorita robots submarinos. Pero, por ejemplo, sí tengo mucha experiencia en inteligencia artificial, entonces me mandan temas de IA y sé exactamente si lo puedo evaluar yo o se lo mando a alguien, ¿no? Pues para eso me sirven las palabras clave, eso acelera mucho ese proceso. Y también al momento que vas a la conferencia, las conferencias están organizadas por tracks, ¿no? O sea, es un track, es un conjunto de 5 o 6 papers, que hay un moderador en una sala y hay salas en paralelo. Entonces tratan de agrupar los papers acorde a las palabras clave para que cuando entres a una sesión, pues no tengas que estar brincando de sesión por sesión. En ese track veas los papers de ese tema porque estás trabajando en esa área, ¿no? Un poco la idea de crear comunidad. Entonces, por eso que es importante tener esa secuencia de palabras bien identificadas. En la introducción, ¿qué ponemos en la introducción? Pues en la introducción ponemos un contexto, la motivación del trabajo, cuál es el problema que estás tratando de abordar y por qué ese tema es relevante, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esa problemática en esa área? Y también queremos ver en la introducción cuáles son un pequeño compendio
de cuáles son las contribuciones que está haciendo tu trabajo y después al final una breve descripción de la estructura del paper, ¿no? Cómo puede leer la persona tu artículo para entenderlo de la mejor manera. Después hay que hablar del estado del arte o el trabajo relacionado, también se le conoce como SOTA, State of the Art. Y ahí lo que tenemos que decir es, bueno, ¿qué artículos leí? ¿Qué referencias pongo? ¿Qué componen las bases sobre la cual estoy planteando mi proyecto? ¿Ok? Mis resultados están inspirados en tal metodología y esto lo hice a partir de estos papers, uno, 2, 3, 4, 5, 10 papers, que de preferencia tienen que estar agrupados de forma temática y cronológica, ¿no? No esperamos que pongas papers de hace 20 años. Eventualmente habrá uno por ahí que pueda ser relevante, el área no ha cambiado mucho, pero lo más importante en este related work es que logres sobresaltar si encuentras que hay un gap en esa secuencia del estado del arte o en esos artículos que encontraste. Están muy limitados en cierto aspecto, tú encuentras una nueva manera de hacerlo. Lo importante es que con ese estado del arte y con esa identificación puedas justificar la novedad de tu propuesta. Puede ser que bajaste código de un sitio de GitHub donde viene la simulación de un robot y tú le vas a agregar otra funcionalidad, ¿no? Entonces, tienes que explicar en qué está fundamentado ese robot, cuáles son los papers o las contribuciones que se hicieron, el uso de la herramienta y luego vienes tú con tu algoritmo y ahora tu algoritmo va a funcionar cuando el robot ahora tiene restricciones de movimiento en la primera articulación. ¿Ok? Descríbelo. Ese es justamente, ese soporte va a justificar la novedad de tu artículo. Y luego, ya que planteaste esto, la metodología, ¿no? Aquí tienes que describir de manera detallada cómo es que construiste ese método, ¿no? Aquí es importante incluir modelos, la arquitectura computacional o la arquitectura de hardware, los algoritmos y el framework teórico. Aquí sí puedes poner diagramas y ecuaciones, todas las que quieras, porque esto es lo que va a fundamentar en la metodología el hecho de que tu paper pueda ser reproducible. La gente está esperando, estamos esperando leer papers que eventualmente si nos gusta cómo lo resolvieron, si se nos hace interesante, pero sobre todo si nos va a servir para nuestra propia investigación, pues tenemos que validar que lo que estoy leyendo lo puedo yo reproducir, lo puedo incorporar en mi tecnología. De esa manera, ¿qué va a pasar cuando yo tenga resultados interesantes? Voy a citar tu paper, ¿no? Y eso es lo que queremos, que los papers sean tan buenos para que la gente los pueda usar, los pueda citar, y eso es lo que va creando la comunidad, ¿vale? Eso hace que después te puedan aceptar a una maestría o un doctorado, el hecho de que tu paper tenga tantas citas, que aparezca en Google Scholar o que aparezca en Scopus o que aparezca en ORCID o en lo que tú quieras, que aparezca la referencia con tu nombre y que la gente está usando tu paper, ¿no? Eso es, digamos, lo más interesante y lo que más satisfacción te va a dar de ver que alguien esté usando lo que tú desarrollaste. Y te lo pueden criticar, ¿no? Tú llegaste hasta cierto punto, le hacen mejoras, pero así es como va avanzando el desarrollo tecnológico. Entonces, lo más importante en la metodología es explicar lo necesario para que tu trabajo pueda ser reproducido. ¿Cómo se logra esto, además de la metodología? Pues haciendo público cómo lo hiciste en la parte experimental. eh, Te estás atreviendo a publicar un artículo, estás satisfecho, satisfecha de tus resultados, entonces tienes que platicarnos de manera cualitativa y cuantitativa cuáles son las interpretaciones de los resultados. Incluye las tablas, figuras y si puedes, pues las gráficas de los errores de cómo lo que estás haciendo reduce la incertidumbre, porque al final de cuentas, al menos en el área en la que más nos desarrollamos, en robótica, pues es la ciencia de la incertidumbre, ¿no? Ahí estamos trabajando todo el tiempo con la tecnología para hacer que el robot se mueva mejor, que lo haga más rápido, más preciso, o que también en algunas ocasiones generar conocimiento nuevo, que es lo más interesante, que a través de la experimentación
Una vez que tengamos un estado del arte, identifiquemos un problema, lo describamos, una metodología, algo que pueda ser reproducible. Te pongo además los resultados experimentales, que en principio la gente cuando reproduzca tu paper tiene que encontrar cosas similares, ¿no? Eso es lo que hace que el trabajo sea válido, que los resultados correspondan a la metodología. Y después, por supuesto, al final, queremos leer en tu paper una interpretación de sus resultados. ¿Por qué sí funcionó? ¿Por qué falló en tal punto? Hay que tener cuidado en tal situación. Y algo que es súper importante es que así como te basaste en un estado del arte, que puedas comparar tus resultados con el estado del arte. ¿Saben qué? Mi método funciona mejor en estas condiciones si relajo tal parte de la hipótesis, si la extiendo un poco, o de plano, ¿saben qué? Mi metodología no funciona para el escenario de ese paper. Aquí está lo que yo hice, aquí está la descripción, estas son las fortalezas o limitaciones de mi metodología y en algunos casos se requiere un poquito más de detalle dependiendo de la conferencia, ¿no? Del estilo de la conferencia. A veces no se te requiere un análisis detallado, únicamente mientras presentes el estado del arte, la metodología, los resultados, ¿no? Ya la comunidad quedará un poquito a cargo de hacer ese análisis o los evaluadores de tus resultados. Si puedes adelantar algo, fantástico, pero también muchas veces no nos da tiempo. Terminamos el paper de escribirlo con los resultados hace una hora y el deadline. Entonces, bueno, queremos que sean bien interpretados. Adelanto un poquito del análisis, pero lo más interesante va a ser que la comunidad sea quien evalúe, haga el análisis de tus resultados. Es parte de la idea, que tu aportación forme parte del estado del arte y que sea evaluado. ¿Ok? En la conclusión, hay que escribir un resumen, una recapitulación de tus contribuciones, de los descubrimientos que tengas, que puedas tú mismo o tú misma sobresaltar las implicaciones y las aplicaciones quizás nuevas. Y algo bien importante, con esa experiencia que tuviste, habiendo estudiado el estado del arte, obteniendo resultados, ¿qué sugieres tú como líneas de investigación? ¿Qué vas a hacer tú más adelante el siguiente año? ¿Qué propones? ¿Qué preguntas nuevas crees que valga la pena que otras personas que empiecen a hacer investigación o que identifiquen tu tema como relevante puedan decir, ah, mira, pues sí, él ya logró esto, eso y el otro, por acá no se puede, por acá sí se puede? Aquí hay una pregunta nueva de investigación interesante, ¿no? Ahorita vamos a ver al final algunas preguntas que yo sugiero que pueden ser, como mencionaba al principio, detonantes para explicar, pero también pueden ser parte de una extensión natural de lo que es tu trabajo de investigación. Y al final, pues hay que poner las referencias acorde al tipo de conferencia. La IEEE tiene su propio formato, lo tenemos en LaTeX, lo tienes en otros formatos que se pueden utilizar. Y algo que es bien importante, y por eso pongo este slide, únicamente cita los trabajos que realmente consideres son relevantes con respecto al tuyo. Hay muchos papers importantes, pero no vamos a citarlos todos. Hay que citar aquellos que sean relevantes porque por el hecho de que si yo quiero conocer un poco más a detalle, pueda yo profundizar un poco más en el estado del arte con respecto a las referencias que tú pones. Entonces, eso conforma las partes básicas del paper que tienes que cumplir para poder, para hacer que tu paper sea evaluado y ojalá aceptado y publicado en esta conferencia. Aquí les voy a dar algunas sugerencias que les va a servir doblemente para leer un paper y tomando en cuenta, a final de cuentas, el lector, porque escribimos un paper para los lectores. Queremos que la gente lea nuestro paper. Entonces, algo que va a hacer el lector si sigue las recomendaciones es que el abstract lo va a leer al final, ¿ok? Porque el abstract normalmente te genera ya una tendencia. Normalmente el título y el abstract te sirven para obtener un poco la relevancia del paper, pero la idea es dejar el abstract al final. Por eso tú también escribe tu abstract del paper al final, ya que tienes toda la información, ya puedes concluir algo a nivel de abstract, ¿no? Algo que es bien importante cuando se lee un paper y que va a estar buscando el lector de tu paper es identificar cuál es la pregunta importante, the big question, ¿no? ¿Qué es lo que en general, tanto tú como todos los que conforman el estado del arte, qué problema están tratando de resolver y en qué área, ¿no?
no únicamente de qué es este paper, sino más bien cuál es el problema que está tratando de resolver. Esto ayuda a entender por qué esta investigación está existiendo. Y también esto, por supuesto, hay que tomar en relevancia si tu paper es consecuencia de una fuerte tendencia en tal tema, es solo otro paper nuevo, o realmente hay una motivación que parte de que identificaste un problema que puede ser de relevancia para la comunidad. Cuando alguien está leyendo un paper, se recomienda que obtengas 5 frases, ¿no? Que puede ser qué es lo que se ha hecho antes de ese paper, cuáles son los gaps o las oportunidades que se identifican y cómo este paper está aportando algo para eso. Y sobre todo, cuando lees un paper, pues también a veces tratas de ver qué es lo que concluyen, ¿no? Rápidamente, qué concluyen y qué es lo que se tiene que hacer después. Esto ayuda, por supuesto, si tú logras bajar tus 5 frases, también darte una idea, si tú cuando escribas la primera versión de tu paper, eres capaz de obtener el big question, ¿no? Si realmente se ve claramente en tu paper que hay una pregunta fundamental y que puedes extraer al menos 5 frases que sean relevantes del paper, ¿no? También es importante saber que el lector, pues estás tratando de saber qué están haciendo los autores, ¿no? Hay una hipótesis nula, si están todas las preguntas, no siempre todos los papers tienen una validación de hipótesis completa o la hipótesis general. Normalmente se relajan algunos parámetros y eso puede ser debido al setup experimental que tienes. Tu robot le falta una rueda o tu robot no funciona para ciertas condiciones o no tienes todo el tiempo para hacer experimentos. Entonces, una parte es probar la completitud de la solución en todos los ambientes y otra es que consideres el tomar en cuenta únicamente algunas partes de lo que estás llevando a cabo como experimentación para validar la hipótesis. Es bien importante identificar qué es lo que están haciendo, qué vas a hacer tú al momento de proponer tu paper, en qué estás basando, en qué técnicas estás basado, en qué bases de datos, o estás usando algún framework en particular para hacer la experimentación. También es importante identificar cómo está estructurada la investigación, ¿no? Y eso tiene que ver con el hecho de que puedas hacer que en tu paper, al momento que la gente lo lea, pueda identificar perfectamente a nivel de arquitectura cómo se hacen los experimentos, qué pasos se llevan a cabo para hacer los experimentos, cuáles son las fuentes de datos fundamentales, qué herramientas se necesitan, qué funciones se necesitan. Entonces, bien importante, ¿no? El poder entender cómo explicarle al lector tu metodología, aunque no pongas un nivel de detalle completo. No hay espacio en los papers para entender todo, ¿no? Ni mucho menos de explicar todo. Pero sí empiezas a abrir un poco con esa capacidad de resumir cuáles pueden ser los resultados esperados a partir de la metodología. Hay que hacer claramente las figuras, las tablas, poner que las letritas que aparezcan en las imágenes sean al menos del tamaño del texto. Hay que ser muy atentos si es necesario poner anexos, ¿no? ¿Cómo vas a poner esos anexos? Hay que poner mucha importancia sobre cómo manejas la reducción de los errores en las metodologías, en los algoritmos. Y bueno, todo esto nos lleva un poco a reflexionar que un trabajo de investigación que va a ser reportado en una conferencia no se espera que sea un trabajo que describa de principio a fin, por ejemplo, el caso de madurez tecnológica del TRL que fue creado por la NASA. Este es el esquema general. Empieza en el nivel TRL1, que es la investigación básica, TRL2 cuando tenemos los conceptos, TRL3 cuando podemos implementar esta teoría básica en un desarrollo experimental, cuando podemos probar por componentes, cuando podemos integrar el sistema en un ambiente real, cuando podemos hacer simulaciones o prototipos, cuando podemos aplicar esos prototipos y validarlos en un espacio físico. Aquí es donde aparecen los gemelos digitales, por ejemplo, ¿no? Tienes toda una simulación, lo conectas por primera vez a un mundo físico y ya que puedes tú inclusive después quitarle esa parte del gemelo digital y le dejas al robot que opere de manera física y ya al final la última etapa del TRL pues es la comercialización de la tecnología. Entonces, como comentaba, no se espera que un proyecto de investigación
hable de todas esas etapas. Lo que se espera es que puedas explicar que tu tema de investigación arrancó en el nivel TRL 5 y tu trabajo, el trabajo de tu equipo lo llevó al TRL 6, o empezaste en el TRL 6 y lo lleva al TRL 7, o empezaste en el TRL 2 y lo llevaste al TRL 3. O si quieres y estás en la posibilidad de explicar que en tu equipo de investigación llevan ya muchos años trabajando y han estado desarrollando desde el TRL 2 hasta el TRL 5, y de pronto tú vas a hacer una extensión del TRL 5 al TRL 6, pues bueno, puedes dar el contexto de todo lo demás. Pero es importante saber que estas son generalidades del desarrollo tecnológico. En el siguiente slide que van a poder ver y analizar a detalle, hice un poco la tarea de encontrar cuáles serían los elementos de todas estas etapas del TRL, pero en cada una de las distintas componentes que aparecen en términos generales en un proyecto de IEEE, de robótica o de inteligencia artificial, en la parte de hardware, software, en la componente del robot per se, la parte mecánica, electrónica, el sistema embebido, los sensores. Entonces aquí, por ejemplo, puede ser que tu trabajo es sobre el desarrollo de un software para un robot en el cual tienes tú algunas herramientas de hardware ya para probarlo. Tú haces la parte de full stack en laboratorio y de pronto quieres validar una parte del hardware, o eventualmente hay alguna componente nueva de integración. Entonces, tu trabajo va a ser optimizar ese software. O si estás haciendo la parte electrónica, de pronto puedes mover el hardware y el software que ya está integrado y que es estable a un nivel de verificación de la energía. Todo esto compone un mapa, el cual te puede servir para más o menos ubicar en qué nivel de madurez se encuentra la tecnología que estás desarrollando. Y esto es ciertamente importante porque nos permite ubicar en qué estadio se encuentra la tecnología, y lo puedes justamente identificar de tal manera que la gente sepa cuál puede ser, de dónde viene el trabajo, hacia dónde va, qué se puede esperar de la lectura del paper y qué tan útil puede ser justamente la interpretación de los resultados. Entonces ya vimos la estructura básica de cómo escribir un paper, cómo se lee un paper, y eso te ayuda para considerar muchos detalles de lo que tú vas a escribir. Luego un poco el contexto con el TRL general, el TRL un poquito más específico. Y ahora lo que voy a ver son estas preguntas. Estas preguntas, como comentamos, son preguntas que sirven de detonadoras para la escritura de algunas partes del paper. Por ejemplo, al momento que tú quieras describir el método, pues vale la pena que digas si tu método es nuevo, qué tanto es nuevo con respecto al estado del arte, que lo expliques. Si tu método considera situaciones nuevas, cuáles son las circunstancias en las cuales lo probaste, si produce salidas más ricas de información. Aquí es importante considerar que, bueno, con el cambio tecnológico año con año, tenemos más datos, tenemos más información. Puedo yo entender y explicar la diferencia entre el dato y la información. Yo uso tecnologías de la información para transformar datos en información. Uso tecnología para transformar información en conocimiento. Yo uso otro tipo de tecnología algorítmica para transformar ese conocimiento, por ejemplo, en el soporte para entrenar un sistema con Machine Learning. O de pronto puedo tener yo un sistema de retroalimentación humano o artificial para etiquetar nueva información. Entonces es importante explicarlo. Estamos cada vez más en una etapa de robustez con respecto a los datos. Entonces es importante explicar la metodología, que es a final de cuentas la que nos permite transformar los datos. Lo que estoy haciendo yo en mi paper es más eficiente que lo comparado en memoria, en tiempo, en implementación. ¿Qué tan difícil es implementar el método? Puedo dar el GitHub, ¿no? La gente lo puede bajar, pero realmente es importante decir qué tan complicado es por si quiero hacer alguna modificación a lo que estoy planteando, ¿no? Este trabajo que estoy presentando puede ser el inicio de nuevos desarrollos. Es importante que lo digas, que los sobresaltes. ¿Existe alguna métrica para evaluar el desempeño del método que estoy planteando? Dependo de otras técnicas o métodos, hay que decirlo. Se requiere que los datos sean limpiados, ¿no? Se requiere mucha limpieza de los datos. Se puede hacer de manera automatizada o tiene que ser un labeling manual. Se requiere acceso a otro tipo de bases de datos o funciones externas. ¿Es en línea o es offline, ¿no? ¿Funciona en tiempo real o tengo que estar haciendo batching de experimentos para después ejecutarlo? ¿Cuál es el alcance del método? ¿Se pueden extender sus capacidades? Si se ataca el problema directamente,
o solamente una parte del problema. Se puede considerar clases de tareas, combinaciones de métodos. Se puede utilizar lo que estoy haciendo para otros problemas. Esto es bien importante. Como mencionamos hace rato, lo más relevante es que tu paper sea utilizado, sea citado por otras personas. Entonces, por eso me interesa que lo que yo describo, lo que yo comparto, pues lo puedan utilizar para otros problemas. Esa es básicamente la idea de si la información que genera puede ser utilizada por otros métodos. ¿Qué pasa si de pronto, dependiendo de los datos, mi algoritmo no entrega una solución? No hace nada o da la mejor solución posible. En un random forest, por ejemplo, generamos el árbol, tenemos las ramas, las hojas, y de pronto tenemos que tener una parte final, un resolutivo. Pero puede ser que ese resolutivo alerte al usuario de que esa condición no tiene tanta certidumbre de que efectivamente la navegación en el árbol sea la solución correcta. Todo eso hay que decirlo. Todo eso sirve justamente para que la gente pueda avanzar usando la información. ¿Qué pasa cuando no da una solución, no hace nada o te entrega un dato al azar? También es importante explicar uno qué tanto entiende el método. Igual estuvimos ahí cambiándole, agregándole, poniéndole. Híjole, lo estudiaste, lo explicaste, ¿por qué funciona? Esta es una pregunta fundamental. ¿Por qué funciona lo que estamos haciendo? Ahora, ¿bajo qué circunstancias no funciona? ¿O para qué circunstancias funciona mejor? Y si encuentro limitaciones, ¿cuál es el origen de las limitaciones? Si ahora yo tengo un diseño bien soportado, está justificado, esta pregunta es básica. ¿Cuál es la relación entre el problema y el método? ¿No? El método aborda una rebanada del problema general. ¿Por qué trabaja para esta tarea en particular? ¿No? Esos por qué son importantes. También, por ejemplo, el método. ¿Qué tan demostrativo es? ¿Puedo evaluar su comportamiento? ¿Qué tan transparente es el método? ¿Se puede evaluar el comportamiento interno? Ahora, si yo quiero que funcione, ¿cuáles son los criterios a escoger para escoger los ejemplos? ¿Cuántos casos o clases permite ejecutar? ¿Cuál es el mejor caso y por qué? Esto es bien importante, es bien relevante conocer esto. ¿Qué también se implementa el método a través del software que estoy yo proponiendo? Es difícil determinar las limitaciones. Durante el tiempo que estoy implementando, ¿cambió la concepción del método utilizado y su comprensión? Es decir, cuando empezaste tu proyecto, tenías una idea de unos métodos, fuiste aprendiendo. Compártenos ese aprendizaje. El diseño, el desempeño obtenido se puede predecir. Es decir, tengo yo el problema, tengo la solución, construyo un método, construyo un software, lo implemento. ¿Puedo yo realmente obtener de ahí una solución directa? ¿Se puede predecir el método que estoy utilizando? Eso es importante considerarlo. Ahora, ¿cuántos ejemplos pueden ser ejecutados? Son de naturaleza distinta, para escenarios diferentes, tipos de fuerzas, tipos de luminosidad, tipo de tarea, tipo de piso. Son de naturaleza distinta. Ahora, los ejemplos que yo utilizo para hacer mi video que voy a mostrar bien bonito, en condiciones ideales, ilustra las capacidades del sistema o ilustra las limitaciones, ¿no? Se pueden dar generalizaciones a partir de los ejemplos utilizados. Normalmente queremos mostrar ejemplos donde sí funciona, está bien, pero hay que explicarlo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el criterio para que el desempeño sea aceptable? ¿Quién lo define? El programa puede ser aplicado en otras áreas. El programa puede ser evaluado por partes. Se puede determinar el desempeño de unas partes con cambios en otras. Es decir, qué sensibilidad tiene mi código al momento de estar implementándolo. Si una parte de los sensores, una parte de los actuadores, los controles de las fuerzas, las inercias. Hay un área particular de middleware en robótica que es en el sistema operativo ROS, que tenemos la capacidad de guardar justamente todas esas generaciones de datos y podemos hacer pruebas y podemos entrenar el sistema. Se llaman ROSBACs. Sería interesante que conozcan cómo funcionan los ROSBACs por dentro, que te permite justamente identificar distintos cambios en el comportamiento de los sistemas. Ahora, el desempeño del programa es distinto al predicho por el método. ¿Qué tan eficiente es el programa? ¿Se aprendió algo al momento de elaborar el programa o la ejecución de los experimentos? Es interesante saberlo. ¿Qué tan fácil es para los usuarios utilizarlo? ¿Se pueden definir los límites del programa? Esto es bien importante. Si podemos definir las limitaciones del programa, ok, hago una labor
profesional compartiendo el GitHub del sistema, qué tanto lo documento y qué tanto es útil justamente para conocer las limitaciones del sistema. ¿Qué tan claro es por qué el programa funciona o no funciona? ¿Cuál es el impacto de hacer ligeros cambios? ¿Qué pasa si el archivo no está completo, le quito una columna a la entrada, cambia todo? Hay que tener cuidado, de plano no funciona, ¿no? ¿Cómo responde el sistema si las entradas son organizadas de manera diferente, tengan otro tipo de ruido o vengan incompletas? ¿Utilizo otra cámara? ¿Utilizo otro sensor? ¿Cómo puede hacerse una generalización del software para el método? Es decir, ¿cómo puedo hacer una extensión explicativa y justificando cualitativamente que eso puede utilizarse como fundamento para el método? Estas son preguntas que, repito, no, a veces es difícil tener respuestas de todas, pero creo que el ejercicio de tener la voluntad de leerlas, ¿no? De ayudarnos con las respuestas a construir los fundamentos del paper, pueden hacerlo muy rico, sobre todo en la evaluación, para que al final de cuentas podamos saber cuáles, al final de cuentas, los resultados de lo que implementaste y que estás describiendo en el paper. Repito, aquí está el QR, por si quieren tener acceso a los slides. Yo estoy a sus órdenes, ahí está mi correo electrónico y espero que tengan mucha suerte con su paper. Voy a parar aquí la grabación para continuar con las preguntas. Listo. ¿Preguntas? ¿Dudas?